Bienvenidos a una sesión más del taller Pluralismo Cultural en Minorías. En esta ocasión nuestro ponente es Sebastián Ibarra, que nos va a comentar un texto de Owen Fish sobre la libertad de expresión y su efecto silenciador, que está dentro del libro La ironía de la libertad de expresión. Owen Fish es profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Yale y es uno de los expertos en el tema de la libertad de expresión, y en este caso nos ofrece una panorámica muy interesante, unas ideas muy interesantes sobre el efecto silenciador que tiene la libertad de expresión para minorías en tres ámbitos concretos: el lenguaje del odio, la pornografía y las contribuciones electorales. Sin más, y agradeciéndole su presencia, puesto que es uno de los miembros activos de este taller, le agradezco a Sebastián Ibarra que haga la ponencia y le doy la palabra. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes con todas y con todos. Pues en efecto, voy a hablar un poco sobre la libertad de expresión y su efecto silenciador. Estoy tratando de compartir, pero no me permite. Ahora sí. De acuerdo. ¿Se puede ver? Ahora sí. Muy bien. Pues lo dicho, voy a hablar sobre la expresión y su efecto silenciador, que es uno de los temas que Owen Fish desarrolla en uno de sus libros, que se llama La ironía de la libertad de expresión. Esta es la metodología que me he planteado, un poco para organizar las ideas y la discusión de esta presentación. Voy a empezar haciendo una breve referencia, sin perjuicio de que ya nos ha mencionado algo Oscar sobre Owen Fish. En definitiva, hablaré también un poco sobre la ironía, sobre su libro, la ironía de la libertad de expresión. Luego, dentro de el libro de la ironía de la libertad de expresión, hablaré sobre un tema concreto, que es la expresión y su efecto silenciador. Abordaremos varios elementos, incursionaremos incluso en alguna jurisprudencia que es relevante para entender la propuesta teórica de Owen Fish en la materia. También haremos sin duda referencia al contexto y al modelo político en torno al cual se desenvuelve esta teoría, que es muy importante. Y bueno, esto lo abordaremos a manera de introducción. La jurisprudencia quizá que se considera más relevante y que ha sentado o ha generado un precedente sobre la libertad de expresión a partir de lo que ya sabemos, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sería la del juez Holmes, ya veremos caso a caso, la del juez Brandeis y de Brennan. Luego de eso abordaré, sin perjuicio de que ustedes ya lo tienen en el texto y claro, no se agota la propuesta teórica en este documento, porque sin duda alguna Owen Fish ha sido y es un catedrático muy activo en cuanto a la investigación. Hablaré de las dos caras del Estado, que es la propuesta que él plantea en función de esta nueva concepción que se quiere del liberalismo. Y como ya lo ha mencionado Oscar también, dentro de que es el tema fundamental sobre el cual se desenvuelve esta dinámica silenciadora, si se quiere, de la libertad de expresión, pues tenemos tres elementos que los analiza Owen Fish en su texto, que serían la pornografía, también tenemos las expresiones de odio,
y la regulación de campañas electorales. Finalmente tendremos pues, un espacio para discutir, para que las ideas compitan, en todo caso que es en definitiva el marco en el cual se desenvuelve también la teoría de la libertad de expresión del modelo norteamericano. Entrando ya en el tema, Owen Fish, su formación académica, pues él, tengo que empezar diciendo, nació en el Bronx, en Nueva York, en 1938. Posteriormente él estudia, tiene sus estudios, su formación académica inicial, y obtiene su Bachelor of Arts en el Dartmouth College en el año 59. Posteriormente obtiene su Bachelor en Filosofía en la Universidad de Oxford en el 61. Además tiene un Bachelor of Law en Harvard University. Este es el espacio de su formación académica que he podido identificar en algunos textos, incluso en alguna biografía que se ha escrito por ocasión de un homenaje sobre la libertad de expresión. Y sobre su carrera académica, pues él inició como catedrático, como profesor en la Universidad de Chicago en 1958 y luego pues se incorporó en la Universidad de Yale, donde principalmente sus cátedras estuvieron destinadas a Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Un elemento importante y que no he incorporado aquí porque es una cuestión más práctica es que Owen Fish también estuvo muy involucrado de alguna forma durante su proceso de formación académica y su carrera académica en el ejercicio, digamos, práctico del derecho. Trabajó directamente con algunas autoridades de la Corte Suprema, pero que simplemente lo dejó apuntado para simplemente poner en evidencia que además de su formación teórica, de su relevante formación teórica, muy destacada, también ha tenido un acercamiento o una experiencia en el ámbito profesional. Hay un dato interesante sobre Owen Fish y resulta que es considerado como uno de los 20 autores más citados en materia constitucional. Y claro, el tema que a nosotros hoy nos convoca a esta reunión, pues es materia constitucional. Vamos a hablar de un derecho concreto que es la libertad de expresión, que está en el artículo, en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, el libro del que les hablaba, en donde se encuentra la parte que vamos a discutir, a conversar el día de hoy, está en este texto que se llama La ironía de la libertad de expresión. Fue publicado por primera vez en 1996 en la editorial Harvard University Press. Yo he un poco anotado el índice para que ustedes vean cuál es la composición del texto. Hay una introducción, el tema que vamos a abordarlo en este momento, que es la expresión y su efecto silenciador. Luego tenemos un enfoque sobre el arte y el Estado intervencionista. Finalmente hay un punto sobre la misión democrática de la prensa y además el reto al que nos enfrentamos frente a la libertad de expresión.
La fotografía que ustedes pueden ver en la pantalla es de la publicación en inglés, pero también hay una publicación en castellano de la editorial Gedisa. La traducción la hace esta firma editorial de Barcelona y está a cargo de la que yo tengo de Víctor Ferrer Escomella y Jorge Malenseña. Esta es la primera edición del año 99. Es decir, hay una edición en castellano. Bien, empezando a discutir sobre los elementos que giran en torno a la expresión y su efecto silenciador, me parece que es muy importante partir de esta idea o este planteamiento que lo hizo en su momento John Stuart Mill. Él, en su libro On Liberty, como todos saben, dijo: nunca es bueno suprimir una opinión, ya sea porque esta es totalmente verdadera, lo cual torna imprescindible su conocimiento, porque es parcialmente verdadera, lo que también hace necesario conocerla, o porque es falsa, dado que al criticarla nos obligara a sostener nuestras convicciones a partir de las razones y no a partir del mero prejuicio o a la falta de cuestionamiento. Esta es una idea en la que coinciden varios autores, uno de ellos Gargarella, que escribe en este texto que les comentaba sobre unos ensayos en homenaje a Owen Fisk, que inspiran el modelo norteamericano de libertad de expresión. Aquí quiero abrir un paréntesis y aprovechar para recomendar toda la bibliografía que existe y que ha sido escrita por el profesor Óscar Pérez de la Fuente, quien es el director de este espacio, de este taller. En el caso del modelo norteamericano, Gargarella, como comentaba, pues piensa que se remonta a este razonamiento de corte liberal, el cual sin duda influye luego, como ya veremos en algunas sentencias de la Corte Suprema, y van dando forma a lo que se conoce como el mercado de las ideas. Sin duda también un elemento importante es la configuración de la primera enmienda. La interpretación que se ha dado históricamente a las palabras, al contenido de la primera enmienda, también ha influido en el modelo norteamericano de libertad de expresión, que dicho sea de paso, y aunque no es materia de esta exposición, pero que sin duda saldrá en el debate posterior, es un modelo distinto al europeo. Es un modelo que, como ya veremos, está basado en la protección y sobre todo la garantía especialmente protegida de la libertad de expresión. En este sentido, como comentaba, la expresión, en el ámbito de la expresión y su efecto silenciador, ya entrando en el capítulo concreto del libro de Owen Fisk, es importante hacer referencia a la primera enmienda, porque jurisprudencialmente y doctrinalmente en los Estados Unidos de Norteamérica se alude a la primera enmienda para proteger especialmente la libertad de expresión, incluso frente a cierto tipo de expresiones que, como ya veremos, en otros modelos como el europeo,
no están protegidos bajo la libertad de expresión. En todo caso, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Este elemento que recogen el constitucionalismo norteamericano es la piedra angular en torno al cual va girando y va desarrollándose la teoría de el mercado de las ideas. Mercado de las ideas que, dicho sea de paso, parte de una concepción del individuo como plena y capazmente moral. Es decir, abandona aquella postura, si se quiere, paternalista en la que se le consideraría al ciudadano un menor de edad, o en otro sentido podría también plantearse esta discusión en función de una protección especial por parte del Estado, es decir, una suerte de intervención a modo paternalista para proteger al individuo y, en definitiva, lo que está detrás y de fondo, y lo más importante, que es la intangibilidad de la dignidad humana. Sin embargo, ese no es el objetivo del modelo norteamericano a priori. Como ya veremos, Owen Fisk, él cuestiona el modelo libertario, donde prevalece la protección de la libertad, y reconoce que el Estado liberal actual también se preocupa por un valor importante, que es la igualdad. En el texto él lo denomina contravalor, asumiendo una posición en la que, claro, el valor predominante sería en todo caso la libertad y el contravalor sería la igualdad, pero en todo caso él lo va analizando a través de cada uno de sus argumentos en el texto. Con esta premisa y de alguna manera delimitado el marco en torno al cual gira la construcción teórica de la libertad de expresión, que sería esta idea de John Stuart Mill, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, aparecen cierto desarrollo jurisprudencial que va de alguna manera consolidando este modelo. Yo he tomado en consideración tres decisiones y particularmente a tres jueces que son los que de alguna forma son los más citados al momento de acercarse al estudio del modelo norteamericano de libertad de expresión. El uno es Holmes, el otro es Brandeis y el tercero es Brennan. Cada uno incorpora, y los he tomado así, no están puestos discrecionalmente, los he puesto aquí, los he incorporado a esta explicación, porque cada uno de ellos incorpora un elemento que va fortaleciendo el modelo de libertad de expresión norteamericano, y sobre todo hay que tomar en cuenta que originalmente esto no existía, es decir, es una construcción progresiva a través del paso del tiempo, jurisprudencialmente. Me refiero a la idea del mercado de las ideas. En todo caso, en 1919, dentro de Abrams versus United States versus Estados Unidos, el juez Holmes lo que dice en una de sus partes es: el mejor test de la verdad
de una opinión es el poder que tiene ésta para ser aceptada en una competencia en el mercado. Claro, esta es la primera vez que encontramos en una decisión de la Corte Suprema esta alusión a la competencia en el mercado. En este caso sería el mercado de las ideas. Como lo plantea Owen Fisk, claro, esta es una doctrina hiperprotectora del pensamiento crítico, que posteriormente, claro, se va consolidando y es conocida como la doctrina del peligro claro y actual. ¿Qué es lo que nos establece esta jurisprudencia? Dice que para restringir cierta opinión, se debe demostrar que el discurso podría, de modo evidente, producir un peligro serio e inminente. Claro, lo que está detrás de esto es medir el peligro claro y actual de las expresiones. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una idea que podría incluso, si ustedes quieren, remontarse a otro principio que lo plantea John Stuart Mill sobre el principio del daño. Es decir, claro, lo que nos preguntamos es, ¿en qué medida las palabras, las expresiones, un término más amplio, pueden ser ofensivas o pueden causar daño? Porque las expresiones, y esto es discutible, por sí mismas no podrían causar daño. En todo caso, lo que sí causa daño son las acciones derivadas de esas expresiones. En ese sentido, claro, lo que dice la jurisprudencia es, frente a determinada forma de expresión, lo que nosotros debemos identificar es si ésta puede producir un peligro serio e inminente. Y en este caso, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha identificado unas palabras que son las fighting words, estas palabras, digamos, que de alguna manera incitan a la violencia, pero que su contenido se distingue del lenguaje de odio, como ya lo veremos. ¿Sí? Luego de esta jurisprudencia de Holmes, ahora tenemos pues la contribución de Brandeis en el caso Jitlow versus Nueva York. Como ustedes ven, las sentencias las he desarrollado de tal forma que cronológicamente están ordenadas y eso de alguna manera demuestra cómo se va un poco consolidando el modelo y esto de la teoría del mercado de las ideas de los Estados Unidos de Norteamérica. Brandeis, ¿qué es lo que dice? Si existe tiempo para exponer a través de la discusión la falsedad y las falacias del discurso cuestionado, para alejar dicho mal a través del proceso educativo, entonces el remedio a aplicarse debe ser el que permita más expresión en lugar de imponer el silencio. Esto es un elemento clave que está atado a la idea de la competencia de las ideas. Es decir, no nos olvidemos que estamos en el marco de un Estado liberal, que no es el Estado liberal que plantea luego Owen Fisk, como ya lo veremos en los 3 elementos de la pornografía, las expresiones de odio y la regulación de campañas electorales. Y en ese marco de este Estado liberal, pues claro, el valor que prevalece es la libertad. Y la libertad, en este caso de expresión, pues se entiende que se protege frente al poder del Estado.
Es decir, originalmente la protección de la libertad de expresión se lo plantea en los términos de un límite frente al poder público. Ahora bien, cuando se toma en cuenta que la libertad de expresión no puede ser limitada, censurada, vulnerada única y exclusivamente por el poder público, pues entonces nos encontramos frente a un fenómeno en donde debemos proteger la libertad de expresión frente a los particulares. Y claro, esta protección, ya dependiendo del modelo, en el caso norteamericano, pues se protege a través de más expresión. Por contraposición, en el modelo europeo, como ustedes saben, la protección del Estado frente a expresiones, en todo caso, de particulares, es la intervención, en muchos casos. Y como vemos, incluso a través de la incorporación o tipificación de delitos en ciertos casos, lo cual da la impresión de que es excesivo, y como hemos visto en estos días, en el contexto en el cual nos desenvolvemos, concretamente en España, ha incitado a que varias personas pues se expresen, se movilicen en contra de, digamos, la sanción penal, en este caso de ciertas expresiones. Retomando el tema, en el caso pues norteamericano, con esta incorporación que hace Brandeis, tenemos que hacer alusión a otra jurisprudencia que es clave, y es la de Brennan, en el caso de New York Times versus Sullivan, en 1964. ¿Qué es lo que nos dice Brennan? Él plantea que a partir del trasfondo de un profundo compromiso nacional con el principio del que el debate de las cuestiones públicas debería ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo bien incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradables sobre el gobierno y los funcionarios públicos. En el fondo, lo que Brennan lo que está planteando es, bueno, aquellas personas que son parte del gobierno, los funcionarios públicos, tienen que ser más tolerantes frente a la libertad de expresión. En un texto de Working, cuando hacía referencia a la libertad de expresión, las palabras que él utilizaba para referirse justamente a la tolerancia de los funcionarios públicos y en definitiva del gobierno, de quienes ostentan poder político, era, y me parecía muy curioso en sus palabras, que quienes entran en la cocina no se deben quejar del calor. De hecho, es una expresión muy conocida en los Estados Unidos. En todo caso, estos tres elementos de alguna manera han ido fortaleciendo e incorporando el mercado de las ideas. La competencia, en este caso, es la que permitiría alcanzar los mejores argumentos, los cuales los individuos podrían, de los cuales los individuos se benefician, y en definitiva la sociedad, porque construye una opinión pública saludable, diversa, y en este sentido, claro, fortalece la democracia. Este elemento, el de la democracia, es uno de los fundamentales en la propuesta de Owen Fitz, como veremos. Hay una sentencia que no la he incorporado, pero la voy a mencionar por si alguien está interesado, y es el de los papeles del Pentágono. No la he incorporado porque en realidad no consideraba que incluía algún elemento en la consolidación de este modelo del mercado de las ideas,
pero es importante en la medida en que, sin perjuicio de que el Estado alegaba que eran documentos confidenciales y que afectaban la seguridad nacional, pues la Corte Suprema no impidió que sean publicados. Definitiva, porque claro, detrás de esto, la idea es que los ciudadanos, los individuos tengan la mayor capacidad de informarse y claro, a partir de esta idea de una moral individual y de ser considerados como verdaderos agentes morales, pues vayan construyendo la opinión pública que va fortaleciendo la democracia. Como hemos dicho antes de entrar en la propuesta teórica de Owen Fitz sobre los tres elementos que serían la pornografía, las expresiones de odio y la regulación de las campañas electorales, hay algo que es importante reconocer. Owen Fitz interpreta que el Estado tiene dos caras, ¿sí? De hecho, hay un texto que lo publica con ese título, Las dos caras del Estado, de Owen Fitz. Claro, él parte diciendo que en definitiva la democracia es el pilar fundamental. Estamos hablando de una democracia que parte que se configura a través de una participación colectiva, pero que no renuncia a la protección de la libertad individual. Owen Fitz lo que nos dice es, si el liberalismo del siglo XIX se definía por la pretensión de proteger la libertad individual y se traducía en la exigencia inequívoca de un Estado limitado, el liberalismo actual, que es sobre el que se basa la propuesta de la libertad de expresión, del modelo de libertad de expresión de Owen Fitz, abraza el valor de la igualdad tanto como el de la libertad, de lo que hablábamos hace un momento, del valor de la libertad y como él lo trata en el texto como el contravalor que sería la igualdad. El liberalismo contemporáneo reconoce el papel que el Estado puede desempeñar para asegurar la igualdad. Y a veces incluso, lo dice, ¿no? Incluso la libertad. Entonces, estamos frente a una propuesta en la que el Estado interviene, no se abstiene como en el modelo clásico liberal, pero que interviene no con el fin, y este es el planteamiento de algunos teóricos en materia de libertad de expresión, para garantizar la igualdad, sino en definitiva lo que quiere garantizar es la democracia a través de la libertad. Y ya vamos a ver por qué él habla de de proteger en el caso de la pornografía, las expresiones de odio y la revolución de campañas electorales, la libertad de quién es la que él está intentando, digamos, teóricamente justificar que se debe proteger. Es decir, el lenguaje de odio, la pornografía y la regulación de las campañas electorales bien se podría justificar a través del valor de la igualdad, que eso sería, digamos, intuitivamente lo que nos parecería lógico a todos. Pero en el fondo, lo que Owen Fitz intenta es justificar y proteger la libertad de expresión de ciertos grupos, no ya en función de la igualdad, sino en función de la libertad que estos tienen. Y claro, a través de la protección de esta libertad, también asegura la igualdad. Pero la estrategia es distinta. Él no apela a la igualdad directamente, él apela en sí mismo a la libertad, pero no una libertad, digamos, del grupo específico, o como él la plantea, como la autorrealización de la expresión. No, él la plantea como un ejercicio conjunto de construcción democrática. Ahora bien,
detrás de esta idea de esta tensión que podría existir entre libertad e igualdad es en donde gira la propuesta de las dos caras del Estado. Claro, tenemos un Estado en el cual prevalece la libertad, como es el modelo norteamericano del siglo XIX, y él dice, pues ahora el modelo ha evolucionado, ahora también se toma en cuenta la igualdad, también se considera la igualdad. Y en definitiva, porque él lo que dice es que sin libertad difícilmente exista igualdad. Y sin libertad e igualdad, es posible que no pueda existir una democracia saludable, que garantice la participación de todos, en la construcción deliberativa de la opinión. En este punto, Owen Fish hace referencia frente a estos dos modelos, a estas dos caras del Estado. Claro, la alusión a la propuesta que plantean algunas feministas como Catherine McKinnon, que ya vamos a ver qué es lo que ella sostiene sobre la pornografía, particularmente. Luego iremos a las expresiones de odio y la regulación de las campañas electorales. Bien, en el caso de la pornografía, lo primero que se plantea Owen Fish es si la pornografía es una forma de expresión. Claro, se intentó limitar la producción pornográfica, de material pornográfico, apelando a que esto no era una forma de expresión, sino más bien una consecuencia de una forma de expresión, una acción. Es una teoría que él no la comparte, pero él reconoce que la pornografía es una forma de expresión. Y él dice que esta forma de expresión, independientemente de si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, es una expresión que la sociedad debe tomarla en cuenta para que esté consciente de la situación y el estado de las cosas. Entonces, él parte de este reconocimiento de la pornografía como una forma de expresión, pero cuando él reconoce esto de la pornografía como una forma de expresión, claro, él dice, la pornografía reduce a las mujeres a objetos sexuales, colocándolas en una posición de subordinación y silenciándolas. Daña su credibilidad y las hace sentir como si no tuvieran nada que aportar en la discusión pública. He ahí el efecto silenciador que tiene la pornografía sobre las mujeres. Eso es lo que él plantea. Que la pornografía como forma de expresión tiene la capacidad de silenciar a las mujeres, ya que como se ha planteado, como se ha construido, como se ha diseñado la pornografía, esta expresión reduce a las mujeres a objetos sexuales, reduciéndolas a una posición de subordinación que les impide incorporarse y participar en la libre deliberación de ideas en igualdad de condiciones que los otros individuos. Frente a esto, Owen Fish dice, claro, la pornografía tiene esta capacidad silenciadora de las mujeres, entonces, en esa medida, el Estado bien podría intervenir para que las mujeres
que se ven subordinadas producto de la pornografía y de su contenido, que las excluye de la discusión pública, intervenga para que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la construcción de la opinión pública. Es decir, el fin que Owen Fitz intenta proteger a través de la libertad de expresión es la democracia. Aquí voy a abrir un paréntesis porque es algo que no lo he dicho y que hay que establecerlo. Y es que, claro, esta discusión cuando hablaba de los dos modelos, las dos caras del Estado, no se reduce a la primera enmienda y a la 14ª, en donde en la 14ª enmienda se habla sobre la igualdad. Claro, ojo, también hay un elemento, es decir, estamos hablando de una igualdad que históricamente tiene su proceso, es decir, parte del reconocimiento de derechos a los esclavos, luego evoluciona hacia el reconocimiento de derechos de los negros y posteriormente deriva en el reconocimiento del derecho de las mujeres, pero es algo que todavía no se ha conquistado explícitamente en la Constitución norteamericana, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. La 14ª enmienda habla sobre la igualdad, pero no hay una expresión explícita que reconozca la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es materia de algunos movimientos, ha sido materia de algunas reivindicaciones y luchas sociales en Norteamérica, pero que todavía no se ha concretado. Con la llegada al gobierno de Biden se han retomado algunas iniciativas para tratar de incorporar esta enmienda que reconocería explícitamente ya la igualdad entre mujeres y hombres. Pero en todo caso, lo que nos importa en este momento es reconocer que no se trata de una discusión simplemente entre la primera enmienda y la 14ª. La discusión en torno a la cual gira la propuesta de Owen Fitz, desde la interpretación que puedo dar a su texto, es justamente la protección de la democracia, reconociendo que hay ciertas expresiones que tienen la capacidad de silenciar a ciertos grupos, como es el caso de la pornografía, y como ven allí ustedes en esa foto, pues está Catherine McKinnon, quien ha sido una de las, digamos, teóricas y estudiosas que ha puesto mucho empeño en combatir la pornografía y por supuesto para ella ni siquiera es una forma de expresión. Como decía, ella trató de impedir la pornografía construyendo esta teoría de no reconocerle como una forma de expresión, sino como una forma derivada de la expresión, que es la acción, que es lo que ya hemos dicho. En todo caso, lo que importa es que Owen Fitz reconoce que la pornografía tiene un efecto silenciador contra un grupo concreto que son las mujeres y que por lo tanto el Estado debe intervenir para garantizar que las mujeres puedan incorporarse en la construcción del debate y que sus comentarios, argumentos, opiniones sean tomados en cuenta a la hora de la conformación y la deliberación política. En ese sentido, también hay que mencionar que la subordinación a la que las mujeres están sometidas también podría interpretarse, y esto saliéndonos un poco del texto, como la libertad de no dominación, que es la libertad republicana que la plantea Petit, pero eso ya un poco saliéndonos del texto, pero que en todo caso se puede relacionar, es decir, esta libertad como no dominación, ya no la libertad clásica liberal de no interferencia. Ahora,
¿Cómo debe intervenir el Estado? Pues Owen Fis se plantea incluso en términos radicales. Dice, en última instancia no le queda otra opción al Estado que silenciar algunas voces. Me parece que es en el preámbulo donde él lo dice a través de una analogía. Él dice, habrá de asignar recursos públicos, repartir megáfonos a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública. Puede que el Estado tenga incluso que silenciar las voces de algunos para que se oigan las voces de los demás. A veces no hay más remedio. Es lo que nos dice Owen Fis. Continuando, con las expresiones de odio, que en el ámbito teórico pues han tenido de alguna forma mucha relevancia en los últimos tiempos, sobre todo por la exposición que permite de las ideas, las redes sociales y el mundo y el espacio digital. Pero antes de derivar el razonamiento a esta nueva plaza pública, que sería una plaza pública digital, pues nos vamos a remontar a la dinámica silenciadora de las expresiones de odio que nos plantea Owen Fis. Al igual que la pornografía, para Owen Fis las expresiones de odio tienden a disminuir el sentimiento de dignidad de las personas. Esto impide que puedan participar en las actividades de la sociedad y esto incluye el debate público. Como vemos, el énfasis de Owen Fis en los argumentos que plantea están encaminados a la protección de la democracia, que indirectamente, como lo hemos dicho, hay una protección o un reconocimiento de la igualdad, pues sí, pero la estrategia que él utiliza es otra. Aun cuando estas víctimas se expresen, en el caso de el lenguaje de odio, dice, sus palabras carecen de autoridad. Es como si nada dijeran. Entonces, claro, este efecto silenciador que producen las expresiones de odio frente a ciertos grupos impiden que puedan participar del debate, los excluye de la deliberación y por lo tanto esa dinámica silenciadora tiene que ser corregida por el Estado. Y ahí es cuando retomamos esta idea de la otra cara del Estado. Esta cara que interviene para regular de tal manera que todos puedan intervenir en el debate. Porque al final la intervención de todos en el debate es lo más saludable para la construcción de la democracia. Ahora bien, cuando hablamos de las expresiones de odio, pues generalmente hay que reconocer que existe, al igual que en el caso de la pornografía, una posición de subordinación de ciertos grupos. Y claro, la discriminación de este tipo de grupos, pues puede ser en razón del sexo, puede ser en razón de la etnia, puede ser en razón de las creencias religiosas, políticas, culturales, de la edad, del estado de salud incluso. Lo que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos del lenguaje de odio hay una relación vertical entre quien domina, o sea, el dominante y el dominado. Es decir, no podría existir, y aquí hay cierta confusión, en algunos documentos sobre la posibilidad del lenguaje de odio desde el subordinado
al dominador, desde el dominado al dominante. Siempre el lenguaje de odio tendrá esta dirección vertical y será producido desde quien ostenta una posición de superioridad, de dominio, frente a quien está en una posición de desventaja y en consecuencia es considerado una víctima. En ese sentido, frente a esta posición de subordinación de la víctima, y en este caso de aquellas personas que son excluidas del debate público, incluso de la sociedad, que son silenciadas, que no pueden participar en la construcción de la opinión pública y que por lo tanto esto afecta a la democracia, Owen Fitz nos dice el Estado debe intervenir. ¿Cómo debe intervenir? Como lo hemos dicho, incluso silenciando a otras voces. Y esta misma idea, que ya la encontramos en el caso de la pornografía, también la vamos a ver en la regulación de las campañas electorales. En todo caso, hay una parte importante en el texto en donde reconoce que las medidas de acción afirmativa que son temporales, en este caso para proteger a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, no son suficientes. La discusión, en todo caso, aquí sería, claro, la intervención del Estado no debe cesar hasta que la posición de subordinación desaparezca, es decir, hasta que se corrija este fenómeno en el cual impide que ciertas personas, individuos, queden excluidas del debate. Ahora, en el tema de la regulación de las campañas electorales, que es otro elemento curioso que lo plantea en su texto, claro, está relacionado con los gastos. En este caso, él plantea que en materia electoral los gastos ilimitados, además de perpetuar esta distribución desigual de la riqueza, colocan a quienes menos recursos tienen, a los pobres, en una posición de desventaja en la arena política. Y claro, esta posición de desventaja en el campo de la arena política, en la competencia política, tiene un efecto potencialmente silenciador. No nos olvidemos, como lo hemos dicho, que hay que demostrar que estas expresiones, claro, son potencialmente silenciadoras. Es decir, que de modo evidente puedan producir un peligro serio e inminente. O sea, que evidentemente puedan ser consideradas como un peligro serio e inminente. Eso es lo que está detrás de, digamos, el análisis de las expresiones silenciadoras, de esta dinámica silenciadora que gira en torno a estos tres elementos que él los analiza. Ahora, en el caso de la regulación de las campañas electorales, claro, la desigualdad económica puede provocar incluso que ciertos grupos queden fuera ya no solo de la participación, sino de la conformación del poder político. Es decir, no solo se impide que puedan expresarse, deliberar, sino también que sean parte de la toma de decisiones orgánicas en el poder. Cuando reconoce esta desigualdad, Owen Fitz pues plantea que hay que garantizar la libertad de expresión para que todos puedan en el campo político participar, así como de la discusión política, de la conformación del poder político. Estos dos elementos que los he puesto en una lámina, los quiero trasladar al contexto actual tecnológico en el que nos encontramos. Los desafíos que se presentan para el Estado
es la regulación o no regulación en definitiva, la libertad de expresión en las redes sociales, en la plaza pública digital. Hay un texto importante de Manuel Castells que se titula Redes de Indignación. Él ahí demuestra cómo a través de la organización civil en plataformas digitales se ha conseguido movilizar y organizar gran cantidad de participantes que, si bien su iniciativa, sus expresiones empiezan en la plaza pública digital, se trasladan a la plaza pública material. Él explica que en las redes sociales, claro, si bien sirven o funcionan como una plataforma de organización, cuando esta organización va tomando mayor fuerza y contundencia, incluso se traslada a la plaza pública material. Él pone como ejemplo la primavera árabe, el Me Too también es un ejemplo que él menciona sobre cómo la libertad de expresión en las redes sociales luego va tomando forma y acciones concretas en el plano material, en la plaza pública que todos, en la plaza pública que nos desenvolvíamos tradicionalmente, pero que ahora también, claro, ha derivado en la construcción de esta plaza pública digital. Y las expresiones, en este sentido, la discusión es si deben ser o no reguladas y quién debe o no regularlas. Hay algunos elementos que podrían ser identificados como arbitrarios en el caso de la limitación de la libertad de expresión, cuando le permitimos o le reconocemos la facultad a ciertas empresas como Facebook, Twitter, Instagram, a censurar ciertas expresiones, incluso a cancelar ciertas cuentas. Y claro, no es equiparable cancelar una cuenta de una persona que tiene 1000 seguidores a un presidente que tiene 70 millones de seguidores. Es decir, también entra en el debate y discusión la protección de ciertos discursos. En este caso, el discurso político, como ya sabemos todos, es un discurso especialmente protegido, y habría que pensar si, por ejemplo, Twitter es una herramienta a través de la cual el discurso político llega a los individuos. Y si eso es así, ¿quién debe limitar la libertad de expresión cuando no está protegida? En este caso, deberíamos permitir que las empresas privadas tengan la capacidad de distinguir entre lo que es una expresión, entre lo que es libertad de expresión y lo que no es libertad de expresión. Es un tema que genera mucho debate, que hay una discusión en torno, que no se ha llegado a un consenso, pero que se lo está haciendo. Es decir, vemos cotidianamente cómo se denuncian que estas plataformas, pues, en definitiva, censuran a ciertos actores políticos que las utilizan para movilizar a las personas. Claro ejemplo de la capacidad organizativa y movilizadora es las convocatorias que se han dado hace 2 días aquí en España, en alrededor de 30 ciudades, para manifestarse en contra de la penalización de ciertas expresiones de un artista. Lo mismo ocurre con la regulación de las campañas electorales, es decir, al ser las redes sociales esta nueva plataforma digital y esta nueva alternativa para comunicarse,
y para informarse, pues los actores políticos invierten muchos recursos económicos para su, digamos, promoción política, para su promoción política. Y en ese sentido, no existe regulación económica sobre la inversión que hacen los partidos políticos en estas plataformas para que sus mensajes sean difundidos. Porque detrás de esto hay ciertos pagos que se hacen a las plataformas y en función de eso van aumentando o disminuyendo el alcance y la expansión de su mensaje. En todo caso, y antes de, en estos últimos 5 minutos que me quedan, porque me he pasado, la verdad, pido disculpas, en el caso de la libertad de expresión, como hemos visto y como lo plantea Owen Fish, y esta posibilidad y esta capacidad silenciadora, el Estado, en definitiva, debe intervenir. Y debe intervenir con el fin último de proteger la democracia. De proteger la democracia, de garantizar la democracia y de que ninguna persona quede fuera o aislada de la deliberación pública, del debate, en definitiva, de la conformación y participación del poder. Con estos otros elementos agregados, como hemos visto, que ahora pues se incorporan en el debate, que son las redes sociales. Y con eso, si es que hay alguna pregunta, pues avanzaré en algunos otros conceptos que no los he mencionado, pero aprovecharé en las preguntas y en las intervenciones para irlos desarrollando. Muchísimas gracias, Oscar, y a todos quienes nos acompañan, y gracias por escucharme. Muy bien, pues muy interesante. Has hecho como un panorama de diferentes cuestiones que como punto central tenía la visión de Owen Fish. Como es un tema que me interesa, aunque seguramente habrán manos, pero yo te quería hacer una serie de preguntas, una serie de cuestiones sobre la exposición. Y luego, si quieres, hablamos del caso español, pero primero unas cuestiones, algunos matices, ¿no? La primera cuestión es, ha habido un momento que me ha sorprendido porque has dicho que las expresiones no causan daño. Sin embargo, en otro momento has dicho que para McKinnon no hay expresiones, sino hay acciones. O digamos que el discurso no eran expresiones y eran acciones. Entonces, no sé si conoces el libro de Butler sobre el lenguaje performativo y que el lenguaje del odio es performativo. Es decir, que cuando nosotros hablamos lenguaje del odio o cuando producimos pornografía, en vez de hablar, realizamos una acción en cada caso. Digamos que el lenguaje del odio es performativo, hace una acción, ¿no? En concreto, me ha gustado la elección de casos que has hecho, pero yo en las clases de lenguaje del odio explico 2 casos de norteamericanos que me parece que dan más juego, ¿no? Para ver qué es el caso Rapp versus St. Paul y el caso Shockey, ¿no? El caso Rapp versus St. Paul es el caso del jardín de una familia negra que tiene una cruz en llamas, y ese es el caso que utiliza Butler para decir el lenguaje del odio es performativo, porque la cruz en llamas significa una amenaza. Es una amenaza. El caso Shockey es el caso de la manifestación de nazi por el barrio de los supervivientes del Holocausto, ¿no? Me parece que los 2 casos son muy contradictorios porque el Tribunal Supremo habla en favor de la libertad, sin embargo, decide el caso en favor de la libertad, sin embargo, desde posiciones, digamos, europeas o desde otras posiciones, nos parece que esa expresión de una cruz en llamas en el jardín de la familia negra o una manifestación nazi en un barrio de supervivientes del Holocausto, pues debería ser regulada, debería ser prohibida. Dos cosas muy rápidas. Has hablado de la igualdad y la libertad y el argumento, has insistido bastante que el argumento de Owen Fish es el argumento de la libertad.
claro, lo que él dice es que no es la 14ª enmienda, sino es la primera enmienda la que tiene que proteger la libertad de expresión de las minorías, porque las minorías ven amenazada la libertad de expresión por el silenciamiento, por este silenciamiento, que esto yo lo explico muy claramente. La siguiente vez que tú ves a alguien de esa minoría, cuando se ha proferido una expresión del lenguaje del odio, no lo ves igual y se ve, digamos, discriminado y se silencia su voz, ¿no? Sobre la cuestión de la reexpresión explícita, me parece muy interesante lo que habla sobre una expresión explícita en la Constitución americana, pero yo te lo planteo en el debate originalismo living constitution, ¿no? El originalismo constitución viviente. Es decir, ¿te gusta más que diga la igualdad entre hombres y mujeres y no que haya una cláusula abierta que una vez sirva para igualdad de hombres y mujeres, para minorías raciales, para el matrimonio gay, para... Esto es la 4ª enmienda. Cada vez ha funcionado para diferentes cosas. Si tú pones de una sola vez, esto es solo para hombres y mujeres, no podrás interpretar esa función más que forzando mucho más una analogía, sino la cláusula es un poco más abstracta y un poco más vaga, ¿no? Y por último, lo de las gastos electorales. Esto es una diferencia entre contributions y expenditures. Contributions son las contribuciones a un candidato. Entonces, esto en Estados Unidos está limitado. A un candidato o a un partido. Esto está limitado. Lo que no está limitado son las expenditures, que son las contribuciones a una idea. Y eso es el mercado de las ideas. Tú puedes abogar por una idea que sea la misma que tiene un candidato, ¿vale? Pero en la teoría tú puedes abogar por una idea y eso es ilimitado. Y entonces el problema, que estaba implícito en lo que tú decías, pero no lo has dicho claramente, es un problema de igualdad electoral. Es decir, los candidatos con más dinero tienen más posibilidades de hacer llegar su mensaje de candidatos con menos dinero. Eso es lo que quería comentar de tu intervención y luego hablamos del caso español si da tiempo. Sí, bueno, Oscar, como tú me digas. Habla. De acuerdo. A ver, en el caso de la observación de McKinnon, claro, lo voy a poner en los términos literales de Owen Fish. Él dice: la pornografía puede ser una de las muchas causas o desencadenantes de la acción humana, incluyendo aquí la masturbación y la violencia contra las mujeres. Por esta razón, la pornografía puede ser considerada correctamente, como dijo una vez Catherine McKinnon, como un mecanismo de transmisión de acciones de un dominio a otro. Sin embargo, creo yo, la pornografía como tal no es reducible ni a la acción que la produce ni a la acción que le causa, sino que es una forma de expresión. Claro, esto es lo que de alguna manera quería poner en el debate sobre esta distinción de partir del reconocimiento de una expresión, en este caso de la pornografía, como tal. ¿Es una expresión o no es una expresión y por lo tanto no debe estar protegida? Claramente, la apuesta que hace Catherine McKinnon, porque si reconocemos que es una expresión, pues obviamente va a estar protegida. Ella se empeña por hacerlo a través de no reconocerle como una forma de expresión, sino como una acción derivada, En todo caso, para lo que sí queda claro es que para Owen Fish es una forma de expresión pero que sin embargo, siendo una forma de expresión, esto no significa que no tenga consecuencias. Y claro, las consecuencias son las que hemos apuntado. Lo único que quería decir de alguna manera ahí es que, o identificar las posturas, en este caso que existen feministas sobre el tema y la posición de Owen Fish. Y agregar a esto algo más. Cuando Working rebate esta idea, él no está muy convencido de que en realidad la pornografía desencadene violencia sexual en contra de las mujeres. Esto es algo que él lo rebate, porque, y en estos términos lo dice,
así como hay estudios que de alguna manera justifican que la pornografía, tal y como la conocemos, desencadena en violencia en contra de la mujer, también hay otros estudios que dicen lo contrario. Es decir, no hay una definición concluyente y definitiva sobre la potencial violencia que puede generar la pornografía en los términos que conocemos. Yo en este caso no soy un especialista y tampoco he profundizado en los temas, pero entiendo que también hay una propuesta feminista sobre la pornografía. Es algo que sale de mis manos, que no lo conozco, simplemente lo pongo en la mesa para que digamos que existe esta opción. En todo caso, la pornografía para Owen Fitz es una forma de expresión que lo que hace es a las mujeres excluirlas del debate y de la opinión pública porque se les cosifica, porque se les sexualiza, porque la credibilidad de ellas queda desprestigiada o disminuida y que por lo tanto eso impide que puedan participar como las otras personas y que su participación sea considerada dentro de la deliberación de ideas. Ahora, el asunto sí, es muy importante y gracias, Oscar, por la puntualización sobre el tema, sobre los recursos electorales. Y sí, y en definitiva, a lo que tú has dicho, yo simplemente quisiera agregar algo que él lo dice, digamos, claramente. Dice, en el campo, yo quizás no puntualicé y debía haberlo hecho, pero vale la pena en este momento hacerlo, es al espacio publicitario. Claro, no es a esta protección, a esta, digamos, promoción de ideas, sino al espacio publicitario. Y en ese sentido, Owen Fitz dice, el rico puede dominar el espacio publicitario en los medios de comunicación, de tal forma que esta dominación, producto de esta ventaja económica, solo permita que se oiga su mensaje. Y en consecuencia, la voz de los ricos prevalece sobre la voz de los pobres en el ámbito publicitario, y con las, digamos, puntualizaciones que tú muy bien las has traído al debate. Ahora, otro de los elementos que no lo dije y es la calidad de la, o sea, no nos olvidemos que Owen Fitz también aquí habla sobre la misión democrática de la prensa. Él se plantea que la construcción de la opinión pública se lo hace a través de los grandes medios de comunicación, cuestión que actualmente ha sido, desde mi punto de vista, superada. Es decir, los medios de comunicación generan opinión pública, pero la ciudadanía se está informando constantemente a través de las redes sociales, de las plataformas digitales. Es decir, en este momento la opinión pública se va construyendo en función de la información que los individuos reciben en sus redes sociales. Y lo que está detrás de esto es la calidad de la opinión pública que reciben, la calidad de la opinión pública que estamos construyendo y la calidad de quienes son los individuos que participan en la formación de la opinión pública. En todo caso, en este tema, Habermas lo reconoce cuando habla sobre este déficit que tienen las plataformas digitales en cuanto a la credibilidad de quienes generan opinión pública. Entre otras cosas porque no sabemos, en muchos casos, quiénes generan esa opinión pública. Cuestión que, de alguna manera, los medios de comunicación tradicionales, de alguna manera, garantizaban. No recuerdo qué otra pregunta me hiciste, pero... Sí. Bueno, te hago un pequeño recordatorio y
la otra cuestión es, sí, lo del originalismo y lo de la expresión de la mención explícita de igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución norteamericana, en vez de la 14ª enmienda, que a mí me parecía útil la 14ª enmienda de forma abstracta, y tú abogabas por una mención explícita de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, sí, abogar no tanto, simplemente estaba matizando porque, claro, existe este movimiento que está detrás, feminista, claramente, que está detrás de la incorporación constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres de forma explícita. Yo coincido contigo, es decir, si la 14ª enmienda como está ha permitido que históricamente se vayan reconociendo derechos a estos grupos que históricamente se han encontrado en situación de vulnerabilidad, como lo hemos visto, esclavos, negros, mujeres, claro, posteriormente, pues esta misma cláusula podría permitir esta igualdad entre mujeres y hombres, y no solo entre mujeres y hombres, sino ya en todos los géneros que también reivindican el reconocimiento de sus derechos. Es decir, estoy de acuerdo con el planteamiento que sostienes, Oscar, totalmente. Hombre, uno de los artículos famosos de Owen Fitch es precisamente sobre la 14ª enmienda como una cláusula antisubordinación, como una cláusula anticasta, ¿no? Entonces, aplicar ese principio a diferentes colectivos. También hay otra cosa que decir, que es verdad, la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres es una igualdad especial, es la mitad de la humanidad, ¿no? Pero bueno, digamos que hay otros. Digamos que esa 14ª enmienda surge por el tema de la esclavitud y por el tema de la igualdad racial, y luego se aplica a otros colectivos. Bueno, yo abriría las intervenciones, nos quedan unos minutos. Adelante, ¿alguien quiere intervenir? Si no hay intervenciones, yo tengo más cosas que comentar. Bueno, hay una cosa pendiente de lo que estábamos hablando, que no me has contestado habilidosamente, te has ido por otro tema, pero que a lo mejor te sería interesante reflexionar. Quizás es porque no conoces un poco en castellano el libro se llama Poder, Identidad y no me acuerdo ahora. En inglés tiene otro nombre, pero es un libro de Judith Butler. Judith Butler es una feminista queer, radical, que normalmente tiene el famoso libro sobre el género y es bastante radical, ¿no? Entonces, pero tiene un libro que ahora ha escrito otro precisamente sobre racismo, tiene un libro que aplica digamos, habla del uso performativo del lenguaje. Entonces, esto mismo que tú has hablado de McKinnon, de que la pornografía es acción, ella más o menos lo que viene a decir es que el lenguaje del odio es acción. Y que, por tanto, pues si tú quemas una cruz en el jardín de una familia negra, estás haciendo una acción, estás amenazando, por lo tanto, estás dañando a alguien. ¿Qué te parece esta idea? A ver, per se yo no creo que las opiniones conduzcan a acciones. Y esto también depende de quién lo diga. Es decir, una expresión no conlleva implícitamente una acción. Y cuando digo esto, recuerdo claramente una parte del libro de John Stuart Mill, cuando él hace referencia justamente al discurso, al discurso que puede o no influir en la gente, cuando de alguna manera hacía referencia digamos, contextualizándolo, a cerrar la cuenta de Twitter de un presidente que tiene 70 millones de seguidores no es lo mismo que cerrar la cuenta de una persona que tiene 1000 seguidores. Lo que quiero decir es que las expresiones per se para mí no implican acciones. Por eso,
Por eso no creo que se pueda justificar, y eso es un elemento que yo no lo he topado en la presentación, porque claro, esto ya iba en la discusión, y es la tipificación de los delitos de odio. Es decir, cuando nosotros reconocemos que las expresiones per se desencadenan acciones violentas, entonces estamos justificando que potencialmente hay una intervención o se justifica la intervención penal. Que en todo caso, y eso sí quiero decirlo, mi posición sobre la tipificación penal de las expresiones para mí no se justifica en ningún caso. Creo que el derecho penal es de última ratio. Creo que pueden haber otras medidas en el caso de que se decida intervenir o no, porque también la presentación, como de alguna manera traté de enfocarlo, es desde el modelo norteamericano. Es decir, desde el modelo norteamericano quizá lo que se diría es que en ese caso, pues, combatimos con más expresión y por lo tanto, en los términos de Owen Fils, distribuimos megáfonos a quienes no pueden ser escuchados o han sido silenciados, pero que se incorporen en el debate. Ahora, que debamos penalizar ciertas expresiones y eso se entiende como una forma de intervención razonable del Estado para garantizar la libertad de expresión o evitar la discriminación, pues creo que para mí es exagerado. Y me da la impresión que las movilizaciones en estos últimos días aquí en España, precisamente, de alguna manera lo que están reivindicando es la despenalización de estas expresiones. Porque en definitiva, y quiero traer esto también a colación, no nos olvidemos que el 13 de febrero hubo una manifestación a favor de aquel grupo de militares que participó en la Segunda Guerra Mundial a favor en defensa de Hitler, la División Azul. Y frente a esas expresiones, pues me da la impresión que esas expresiones censuradas quedarían de alguna manera ocultas, pero ocultas de tal manera que los individuos podríamos interpretar que han sido superadas cuando en realidad no. Lo que nos permite justamente la libertad de expresión es visibilizar estas formas de concepción. Y estas formas de concepción, pues a través de la libre deliberación se pueden combatir democráticamente. Ahora, hay quien apuesta por el derecho penal para garantizar la libertad de expresión, pero mi posición no tiene, digamos, en este caso, ninguna coincidencia con ese postulado, con ese planteamiento. Y sobre el carácter performativo, pues es que va de suyo, es decir, yo empiezo el razonamiento desde el cuestionamiento si, en definitiva, las expresiones pueden o no provocar daño. Si es que decimos que pueden o no provocar daño, a partir de allí, pues, habrá que tomar las siguientes decisiones. Yo es que, en realidad, a Judith Butler no le he leído en este tema que incorporas en el debate, Oscar, pero lo que sí puedo decir es que en todo caso, para mí, la libertad de expresión debe prevalecer y el Estado debe intervenir razonablemente, evitando llegar a la censura o peor aún al castigo. Bueno, me parece muy interesante, muy sugerente. Va quedando menos tiempo, tenemos 18 minutos y quiero plantearte varias cosas. Bueno, tienes una pregunta en el chat, si lo puedes mirar, pero yo te voy a hacer el siguiente planteamiento. Es decir, si entiendo bien, tienes dos preguntas en el chat. Sí. Si entiendo bien, bueno, si quieres, míratelas y contesta las preguntas del chat. Y yo te hago, bueno, te hacemos todas las preguntas. Lo que te quiero decir es,
¿cuál es tu opinión sobre, imagino que ya sé cuál es tu opinión sobre las sentencias del Tribunal Constitucional Español recientes que han dado un giro a la libertad de expresión, en concreto la sentencia que dice que la quema de la foto del rey en un acto público es lenguaje del odio, que ha sido fallada en contra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Taulach, y la más reciente todavía sentencia que dice que incitar a quemar una bandera de España es delito. Injurias a los sentimientos nacionales. Bueno, ¿y cuál sería tu opinión sobre la propuesta de reforma de los delitos de opinión? Entiendo yo que no dejarías ningún delito de opinión. La opinión es libre. Sin embargo, yo te haría la siguiente crítica a tu posición. ¿Cómo aplicarías en España la decisión marco de 2008 que dice que la incitación al odio y la negación del genocidio, de la generación del holocausto, tienen que ser delitos en los países de la Unión Europea? Digamos que pues hay toda una serie de cosas como la ofensa a los sentimientos religiosos, las injurias a la corona, el enaltecimiento del terrorismo, que están a un nivel, pero yo creo que el odio a las minorías y la negación del holocausto están a otro nivel. ¿Tú mantienes tu posición de que todo tiene que ser libre de opinión y no puede haber sanción penal en materia de expresión? A ver, voy a empezar con estas preguntas porque creo que es un poco y luego trataré de hilar la respuesta para hacer de alguna forma de manera ordenada, porque aquí hay una pregunta que habla sobre de Jaime, muchas gracias por la pregunta, y también de Isabel. Jaime habla sobre la desigualdad en Latinoamérica y cómo puede funcionar en esta sociedad tan desigual. Y María Isabel habla sobre, claro, sí, sobre las redes sociales. Ya, sí, de acuerdo. Son dos elementos muy interesantes y los voy a tratar de, los voy a responder en este orden. A ver, en el caso del rey, injurias a la corona. Como yo decía al principio, es decir, para que no entiendo cómo se puede penalizar una expresión de alguien que se encuentra en una posición de poder, de subordinación. Es decir, frente al poder político que puede tener, en el caso de su majestad el rey, frente a un ciudadano, puede ser evidente. Por lo tanto, yo creo que es totalmente anacrónico mantener cualquier forma de penalización que trate de proteger, en este caso, a la corona. Para esto hay otros mecanismos. Puede haber una vía civil en el caso de, no sé, daños y perjuicios morales, la honra, porque eso es la intimidad incluso, pero como tal, la protección de la honra de esta institución, me parece que un poco debilita el debate, la deliberación, la idea incluso que había mencionado de los personajes públicos, los cuales deben ser más tolerantes frente a la expresión, porque justamente están más expuestos, y en ese sentido no veo que tenga alguna, en la actualidad, no veo que tenga ninguna utilidad. Solo por hacer un ejercicio de comparación. En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano se derogó un delito que existía sobre la protección de la majestad de la presidencia, es decir, el expresidente Rafael Correa, argumentando que la majestad de la presidencia ha sido de alguna manera lesionada por las expresiones de algunos individuos, ciudadanos en la calle, pues de expresión o de acción o expresión, es decir, con señas, y pues eso luego terminó siendo derogado porque son tipos penales que totalmente anacrónicos, que no se compadecen con el tiempo actual.
en la bandera, en el caso de la bandera, lo dicho, si hay alguna expresión, o sea, para limitar la expresión, o sea, para llegar a limitar la expresión, lo que se debe valorar es que aquellas expresiones puedan provocar un daño real e inminente. Y una vez que se pueda demostrar que el daño es real e inminente, pues se podría intervenir. Y ya lo digo, no necesariamente con la censura o incluso el castigo, como sería a través de la protección penal. Por lo tanto, en el caso del rey y de la bandera, para mí no se justifica la libertad, no se justifica la limitación a la libertad de expresión. En ese sentido, en el presupuesto de la aplicación que me habías dicho de esta normativa europea, no nos olvidemos que yo el enfoque que lo hago es a través del el planteamiento es a través del enfoque norteamericano, es decir, la realidad europea es otra y claro, Oscar, incluso en muchos de tus artículos tú haces este estudio comparativo entre el modelo norteamericano y el modelo europeo, y desde la lógica europea, pues, es distinto. Es decir, en este sentido, pues, se justifica en función de la protección de la dignidad, la intervención del Estado e incluso con ciertas acciones que incluso han llevado a tipos penales como evitar el negacionismo y este tipo de situaciones. En términos personales, yo no creo que se justifique la limitación de la libertad de expresión. En todo caso, la libertad de expresión debe ser garantizada en una sociedad democrática. Ahora, en el caso de las redes sociales, me cuesta entender que, claro, las plataformas que hemos construido en las redes sociales están diseñadas de tal forma que nosotros recibimos esta información específica. Es decir, cuando la gente utiliza sus redes sociales, las preferencias informativas que recibe de alguna manera no son totalmente democráticas, porque la información que recibimos en las redes sociales está determinada por nuestras preferencias. Y claro, allí entra un debate que tampoco, bueno, es del tema, pero que es muy interesante sobre la función de los algoritmos. Justamente es de eso, los algoritmos están ahí para entregarnos toda la información que necesitamos o que nos interesa y que está personalizada, y eso de alguna manera nos abstrae, como bien lo señala Isabel, nos abstrae de este contexto diverso, y yo incluso diría que esto ha desencadenado actualmente que los límites de la tolerancia se disminuyan. Es decir, porque vivimos en un entorno digital en el cual recibimos información personalizada, y cuando esa información personalizada en la plaza pública material es opuesta a la que estamos recibiendo constantemente en nuestras plataformas digitales, pues genera una reacción de intolerancia. Ahora, en el caso de Latinoamérica, el mercado de las ideas podría funcionar en los términos que planteaba Buenfis, es decir, una intervención del Estado y lo vuelvo a repetir, que distribuya megáfonos para que aquellas personas silenciadas puedan ser escuchadas. Bien, es interesante el punto de vista, esta parte de los megáfonos. Entonces, con el discurso del odio contra determinadas minorías,
la cuestión se soluciona con más presión a las minorías, no regulación. Normalmente se tiene que hay 3 niveles: el nivel penal, el nivel administrativo y el nivel de la educación. Entonces, por ejemplo, si uno hace un discurso antifeminista en una universidad, se tiene que prohibir administrativamente, o se tiene que educar en derechos humanos, o se tiene que permitir un discurso, digamos, contra la ideología del feminismo. Óscar, si me permites, porque tengo 1 minuto de batería. Ah, vale. Pues despedimos. Es un tema más bien, instrumental, porque me apareció aquí una advertencia. Pero bueno, lo que quería decir es esto, sí, la pedagogía en materia de derechos humanos es fundamental. Bueno, pues no vamos. Agradecemos mucho tu intervención, ha estado muy, muy bien. Ya vemos que se acercan estudiantes al aula, supongo que tienes clase dentro de un momento. Sí, en pocos minutos. Y sobre todo me estoy quedando sin batería y no quiero despedirme y agradecerles por la paciencia. He disfrutado mucho del momento. Espero que podamos seguir compartiendo en este espacio que siempre reconozco y lo hago como mío, porque en realidad ha sido importantísimo en mi formación y seguro que seguirá haciéndolo. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, vamos a distribuir el vídeo en todos los canales del taller y muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al ponente y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, Óscar, y que compitan las ideas. Gracias a todos y todas.